Departamento de Matemáticas. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a David Sanders, del Departamento de Matemáticas de aquí de la Facultad de Ciencias. ¿Qué? Ah, de Física, perdón. El Departamento de Física, y les va a hablar de cálculos numéricos rigurosos con la computadora. Muchas gracias, David. ¿Me escuchan? ¿Sí está aprendido? Pues muchas gracias a Adolfo por la invitación. Aunque soy adscrito al Departamento de Física, soy matemático de formación y les voy a hablar de un trabajo conjunto que llevamos haciendo 4 años con Luis Benet del Instituto de Ciencias Físicas, pero también con corazón de matemático, ¿verdad? Sobre cómo usar la computadora para hacer matemáticas. ¿A qué me refiero con matemáticas? Pues cálculos rigurosos, garantizados, ¿no? Entonces vamos a garantizar que la respuesta que nos dé la computadora a un problema planteado matemáticamente sea garantizado, que sea correcto, pero estos cálculos van a ser cálculos digamos, de tipo análisis. No vamos a hacer álgebra y esto, van a ser problemas continuos de los reales, de los números reales, y sin embargo vamos a poder responderlos de forma rigurosa en la compu. Entonces es bastante interesante y sorprendente el tema. Básicamente la idea va a ser calcular en lugar de con números. Bueno, vamos a calcular con números, pero ¿con qué propósito? Con el propósito de calcular con conjuntos enteros, conjuntos completos, continuos de los reales. Entonces, ese es como el plan, grosso modo. Entonces, ¿qué tipo de problemas podemos resolver numéricamente? La gente, en particular los matemáticos, tienen miedo a la computadora en el sentido de que, pues, ¿cómo sabes la respuesta que te está dando es correcto? Por ejemplo, aquí hay una función y entonces voy a intentar que todo sea cálculos hechos en el momento, ¿no? Entonces aquí puse esta función numéricamente en la computadora. Voy a estar usando un lenguaje de programación que se llama Julia o Julia. Les voy a mencionar unas cosas acerca de Julia. ¿Sí se ve la gráfica? Entonces es una función que se ve bastante suave, excepto que tiene un chipotito aquí. Entonces la pregunta es, ¿qué onda con ese chipotito, no? Entonces la computadora, ¿cómo dibuja la función? Pues muestrea en distintos lados en el intervalo. Yo le dije que muestreara 10.000 puntos, o cada 10 a la menos 4, que muestreara el valor, que calculara el valor de la función numéricamente y que pintara un punto ahí. Y eso es lo que me dice, ¿no? Entonces parece que es una función suave con un chipote. Pero vamos a ver después que no es el caso. Entonces, ¿en qué sentido no es el caso? Pues resulta que esta función va al menos infinito en ese ranguito de valores. Pero no lo vemos en la compu, entonces la compu nos está mintiendo. Entonces lo que queremos es que la compu nos deje de mentir y nos dice la verdad, ¿no? Entonces esa es la meta. Entonces aquí hay otro ejemplo. Pues voy a empezar con esa serie de problemas numéricos de análisis matemático, digamos, que podrían surgir en problemas de índole matemática o científica y que queremos resolver en la compu, porque esta función, por ejemplo, no la podemos integrar analíticamente, entonces tenemos que hacerlo numéricamente. Entonces vamos a calcular la integral de esta función. Ahí está la función, seno de x más e a la x, y por supuesto tiene estas oscilaciones espantosas aquí. Entonces, la integral es el área debajo de la curva, entonces de alguna forma, y pues, oscila alrededor de 0, entonces de alguna forma estoy teniendo una cancelación espantosa aquí, y eso es muy complicado para los métodos numéricos estándares. Por supuesto, los métodos numéricos llevan 50, 60, 70 años de desarrollo, pero aún así, y bueno, ya hay unos muy buenos, y pueden de hecho resolver esta integral, los mejores de hoy día. Pero ¿cómo sabemos, pues, que la respuesta a la integral que nos dé un método numérico es correcto? La respuesta es que no sabemos, pero estos métodos que les voy a mostrar sí me permiten saber que es correcta la respuesta. Aquí hay otro tipo de problema
de sistemas dinámicos. Muchos de ustedes se dedican a sistemas dinámicos y nosotros también. Aquí hay un sistema de un Sol con un planeta dándole la vuelta, digamos, siguiendo las leyes de Kepler. Y entonces todo el sistema, el planeta está rotando alrededor del Sol. Y hay unos puntos marcados aquí que si yo me pongo en un sistema de coordenadas que está rotando con ese movimiento, estos puntos son puntos fijos de la dinámica de una partícula de polvo que se está moviendo en el campo gravitatorio de ese sistema de dos cuerpos. Entonces, si yo pongo mi partícula de polvo ahí, se va a quedar ahí rotando. Esos son los puntos de Lagrange y quisiera encontrar dónde están. Y ellos satisfacen, entonces puedo escribir en las ecuaciones diferenciales que describen mi sistema, y entonces estos puntos satisfacen ese conjunto de dos ecuaciones no lineales en dos variables x y y, que son las coordenadas de la posición en dos dimensiones de estos puntos. Entonces aquí tengo dos ecuaciones no lineales y quisiera encontrar todas las soluciones a ese sistema de ecuaciones. Eso es una tarea muy difícil, tanto, digamos, analíticamente, creo que en ese caso sí se puede hacer, pero en general no. Entonces, pues, en general yo quisiera tener una herramienta que si yo le doy una función espantosa no lineal, que me dé todas las soluciones a esta ecuación dentro de una caja. Entonces, reviene a resolver un sistema de ecuaciones no lineales, y eso, incluso para los métodos numéricos, es una tarea muy difícil. Podría tener unos datos y querer ajustar un modelo a estos datos. Por ejemplo, si yo mido en el laboratorio un valor de una temperatura y que en el tiempo punto 2 esté en ese intervalo, en el tiempo 1 en este intervalo, etc., pues tengo ahí varios puntos con barras de error, digamos que se ve más o menos que hubiera dibujado, pero se ve ahí. Algo así. Esos son los datos y quisiera encontrar una curva que ajusta bien estos datos. Entonces yo voy a suponer que la curva tiene cierta forma funcional con parámetros, y lo que quiero hacer es encontrar los valores de los parámetros que ajusten bien estos datos. Pues no está muy claro, o sea, hay muchos métodos para hacerlo, pero ¿cómo puedo encontrar todos los valores posibles de los parámetros, que va a ser un conjunto en el espacio de parámetros que ajusten estos datos, que pasen, digamos, adentro de estas barras, ¿no? Luego, en distintos problemas de matemáticas, por ejemplo, el problema de la conjetura de Kepler, de cuál es el empaquetamiento de esferas duras mejor, más compacto en 3 dimensiones, que se resolvió hace un par de años, finalmente después de 400 años, aparecen desigualdades muy complicadas. Por ejemplo, esta no viene de ahí, pero es un ejemplo de una desigualdad complicada, y quisiera encontrar el conjunto en el plano x y de todos los puntos, que va a ser un conjunto, digamos, continuo, todos los puntos que satisfagan esa desigualdad, y quisiera tener eso de forma garantizada. Realmente garantizada, o sea, si yo le pido a matemática que dibuje eso, lo dibuja. Pero la primera vez que lo hice, con una versión un poco más vieja, tenía un chipote ahí que no viene, ¿no? Entonces, como sé que lo que me está diciendo es la verdad. Y finalmente, podría tener una función complicada así, que esperamos que se vea. Se ve más o menos así. Función. Es una función con muchas oscilaciones aquí adentro. Ahí se ven un poco. Y muchos mínimos locales y luego 4 mínimos globales en las 4 esquinas. Y quisiera encontrar en distintos lados de la ciencia, quisiera poder optimizar esa función, o sea, encontrar los óptimos globales, los mínimos globales de esta función. Y eso es, otra vez, un problema muy difícil numéricamente hablando. Y
finalmente, Luis ha estado trabajando en esta cuestión de, hay un asteroide que se llama Apophis, que va a llegar muy cerca de la Tierra en 2029. Y por supuesto queremos saber, ¿realmente va a chocar contra la Tierra o no? Y tenemos un conocimiento incierto de sus condiciones iniciales, ¿no? Podemos medir su posición y su velocidad, pero con cierto rango de error. Entonces, lo que quisiéramos hacer, digamos, es integrar las ecuaciones del movimiento que describan el sistema solar y varios cuerpos ahí adentro, y tenemos un cubito de condiciones iniciales en algún espacio de todos las variables del sistema. Quisiéramos evolucionar eso, que satisface ecuaciones diferenciales binarias. Entonces, en cada momento vamos a tener algún conjunto que es la evolución no lineal, que es la evolución de todas estas condiciones iniciales al tiempo t. Y queremos, ¿no? Está evolucionándose de alguna forma en n dimensiones, y queremos ver, digamos, si choca contra la Tierra en 2029. Entonces, suena imposible hacer eso, pero no lo es. Ellos ya lo están haciendo. Y entonces no voy a hablar de ese problema hoy. Tienen que invitar a Luis para que hable de eso. Ok, entonces, aquí algunos de los temas, entonces lo que les voy a presentar son estos métodos que se llaman métodos de intervalos, análisis de intervalos, y que me permite hacer estos cálculos con conjuntos, ¿no? Todo lo que les he presentado, detrás hay un conjunto ahí metido, y quiero calcular, caracterizar ese conjunto. Entonces, estos, solo para motivar un poco, estos métodos se han usado en distintos teoremas muy importantes en las matemáticas. Por ejemplo, bueno, aquí los ven, ¿no? La existencia del doblamiento del periodo de Feigenbaum, bueno, de la cascada, del atractor de Lorentz, la conjetura double bubble y la conjetura de Kepler que mencioné. Entonces, estos métodos se han usado para demostrar teoremas en forma rigurosa, ¿no? Entonces, les voy a presentar qué es la aritmética de intervalos y cómo lo podemos aplicar en todos estos problemas que les he presentado. Y lo voy a hacer a través de un paquete o varios paquetes que nosotros hemos desarrollado desde cero, usando el lenguaje de programación Julia, para hacer cálculos con intervalos que todos pueden usar. Julia es, ¿no?, gratis, libre. Nuestros paquetes, por supuesto, también. Entonces, los invito a que los ocupen para hacer sus cálculos. Entonces, ¿qué es Julia? Pues rápidamente, es un lenguaje de programación que se puede usar para cualquier cosa, pero en particular se diseñó para el cómputo científico. Entonces, tiene muchas facilidades que lo hacen particularmente bueno para eso. Es software libre, con una licencia muy permisiva, y está disponible en todos lados. Incluso lo puedes usar en la red sin instalar nada. Entonces, ¿cuál es el chiste de Julia? ¿Por qué es tan interesante? Pues no se ve ahí, pero básicamente, ahí está. Básicamente, antes había dos grandes clases de lenguajes, aproximadamente, que era tipo Python, MATLAB, R, que ya todos han usado probablemente, y tipo C y Fortran. Entonces, Python y MATLAB son muy bonitos, muy fáciles de utilizar, de entender el código, pero son lentos. Entonces, eso es un problema. Y C y Fortran son rápidos, pero son espantosos para programar. Entonces, esa es una dicotomía un poco desafortunada, ¿no? Entonces, quisiéramos tener algo en medio que sea fácil de utilizar y rápido. Y no había nada así, digamos, aproximadamente, hasta que llegó Julia en 2012, y Julia realmente logra resolver bastante bien esa dicotomía, y entonces es un solo lenguaje que se puede utilizar de forma interactiva, pero y bonita y fácil y todo, como van a ver, pero es rápido. No tengo tiempo para hacer toda la plática, decir, digamos, por qué. Ay, no quería hacer eso. Toda una plática, decir por qué puede lograr eso, ¿no? A ver si va a querer funcionar. Entonces estoy usando una plataforma, digamos, que se llama el Notebook de Jupyter,
Y ahí adentro puedo tener ese modo de diapositivas que estoy usando, que es un poco, no funciona del todo bien, pero más o menos. Sale. Entonces, vamos a ver ahora, entonces ya vamos a entrar en materia. ¿Qué es eso de la aritmética de intervalos? Entonces, bueno, lo que queremos hacer es calcular con conjuntos. Y una forma, digamos, usual o común que hace la gente de hacerlo es algo así. Vamos a tomar una matriz 2, 1, 1, 1 y lo vamos a aplicar a muchos puntos. Entonces vamos a tomar un muestreo de puntos en el cuadrado unitario y vamos a mapear todos los puntos bajo esta matriz, con multiplicación de matrices. Vamos a ver simplemente qué pasa, perdón. Ay. Vamos. Y no está funcionando. Ay, no puede ser. Se supone que cuando mueva este bicho, todo cambia mágicamente. Se agregan más puntos. Eso no es bueno. Bueno, ni modo. Ok. Se supone que se va rellenando este cuadro de puntos. Y entonces, cuando los mapeo, todos sabemos qué pasa con esa matriz. Se va rellenando la imagen de este conjunto bajo esa matriz. Va a ser un paralelogramo aquí que se extiende. Y el punto es que, aun si pongo 10.000 puntos aquí, pues se ve el paralelogramo, pero se ve que ahí sí, más o menos veo que hay un paralelogramo. Pero no puedo garantizar, por ejemplo, que si agrego un punto más, no sale un chipote por ahí, ¿no? Por supuesto, lo puedo garantizar si sé cuál es la acción de la matriz, pero en general va a ser una función complicada, no lineal, y no puedo garantizar qué pasa ahí. Entonces, eso no es lo que queremos hacer. Entonces, lo que queremos hacer es realmente calcular con un conjunto entero de un golpe, ¿no? Entonces, como en particular lo que queremos hacer es, si yo tengo una función y un conjunto X, función f y un conjunto X, quiero calcular el rango de la función sobre el conjunto. O sea, el conjunto de todas las f de X para X en mi conjunto. Y eso es un problema difícil en general. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Y en particular en la compu. Entonces, lo que vamos a hacer es extender las operaciones aritméticas como más, por, etcétera, para actuar sobre conjuntos. Por ejemplo, si tengo funciones que tomen una sola variable como argumento, pues voy a definir f de un conjunto como el conjunto de las f de x. Matemáticamente puedo hacer eso. En la compu no está tan claro necesariamente cómo hacerlo. Y si son binarios, una operación círculo operando sobre dos conjuntos va a ser el conjunto de todas las x operación con y para x en x y en y. Es lo que quisiera hacer. Y si logro hacer eso, entonces si yo tengo toda una combinación de operaciones que define mi función complicada, ¿no? Que puede ser tan fácil como el que vamos a ver primero, que es f de x es x cuadrada menos 2, pues ya es una combinación, digamos, lo puedo dividir en dos partes, que es, digamos, la combinación de el mapeo que manda x a x cuadrada, digamos, compuesto con, ¿cómo es? Compuesto con la operación menos o algo así, ¿no? O sea, cualquier función que tengo lo puedo dividir, separar en una secuencia de operaciones unitarios, bueno, y binarios. Y entonces, si en cada operación de ellas, el conjunto final contiene la imagen total de la función sobre su dominio,
entonces pues va a ser cierto para la función total, ¿no? Entonces, si puedo lograr eso, entonces yo puedo tomar una función complicada, aplicarlo a mi conjunto y me va a dar una respuesta que es un conjunto que al menos contenga el rango verdadero de f. Entonces, eso es mi meta. ¿Cómo lo puedo hacer? Pero puede ser más grande. Por ejemplo, si yo tomo el intervalo 0 a 1 en los reales, menos el intervalo de 0 a 1, por la definición que usé de cómo operar sobre dos conjuntos con una operación binaria, yo puedo, adentro de la respuesta va a haber 0 menos 1, y va a haber 1 menos 0, 1. Entonces la respuesta no va a ser 0, como uno pensaría, sino va a ser el intervalo menos 1 a 1. Entonces eso va a causar unas broncas. Entonces, ¿por qué se llama aritmética de intervalos? Porque todo se basa en intervalos, porque son el conjunto de los reales más sencillo. Entonces voy a definir, solo voy a trabajar con intervalos cerrados de A a B con A menor que B, o menor o igual, y definido así, entonces lo que tengo que hacer es enseñarle a la compu cómo calcular con estos bichos. Por ejemplo, si yo quiero tomar un intervalo y elevarlo al cuadrado, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que quiero encontrar un conjunto, un intervalo que contenga todos los cuadrados de todos los números en ese intervalo. Entonces, aquí está la respuesta. Creo que lo hice bien. Eso fue la primera tarea en nuestro curso de posgrado sobre ese tema de este semestre, cómo definir a, b al cuadrado, y no es tan trivial como parece, porque en el caso cuando a es menor que 0 y b es mayor que 0, pues ahí está 0 en el conjunto inicial, entonces 0 está en la imagen de todos los cuadrados de ese conjunto. En fin, pero o sea, tampoco está tan difícil, pero ahora simplemente le digo a la compu, pues el cuadrado de un intervalo es esto, ¿no? Y la suma, por ejemplo, del intervalo AB más el intervalo CD, por la regla que dije, pues es el valor mínimo posible de la suma es A más C, y el valor máximo posible es B más D, y todos los demás valores son posibles, ¿no? Entonces, la respuesta es esta. Entonces, si para todas las operaciones aritméticas y funciones estándares hago esto, entonces tengo lo que propuse. Tengo que la respuesta de hacer cálculos sobre intervalos, sobre conjuntos, va a ser un intervalo o un conjunto que contenga el rango de la función, ¿no? Eso es, digamos, todo el punto. Entonces, la idea básica no es difícil, ¿no? Incluso lo podríamos enseñar en primer semestre. O sea, esa idea de calcular con conjuntos, tal vez deberíamos enseñarlo, de hecho, en primer semestre. Entonces, ¿cómo se puede implementar en Julia? Sé que no todos son programadores, pero lo quisiera mostrar rápidamente para mostrar qué tan fácil es realmente. En un lenguaje de programación moderno y indicado, adecuado, es fácil hacer esas cosas. Lo que voy a hacer es definir un tipo de datos nuevo, que voy a llamar simple interval, que tiene dos cosas adentro. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es definir una caja que tiene adentro dos datos, low y high, que representan entonces un intervalo de los reales que va de low hasta high. Entonces, básicamente estoy haciendo un modelo computacional, o modelo que es básicamente un modelo matemático de mi bicho matemático, y lo puedo representar en la compu. Entonces, por ejemplo, si corro esto y voy a definir lo que se llama una función constructora o un constructor que toma un número A y lo repite dos veces para crear mi intervalo de A que va a representar el número A, simplemente. Entonces, si hago eso, o sea, Julia ya sabe manipular simple intervals, ¿no? Bueno, no manipularlos, crearlos. Ahora los queremos manipular. Entonces, para eso voy a definir la suma de dos simple intervals con la regla que acabo de poner. Y se hace así, más de esto que es de tipo simple interval y y que es de tipo simple interval es un nuevo simple interval, ¿no? Y también voy a definir cómo Julia va a mostrar un simple interval en la pantalla. Entonces, si ejecuto esa cosa, luego creo dos simple intervals y los sumo, pues hace la suma. Pero vemos que hay un problema. Yo tenía un simple interval que iba de punto 1 a punto 1,
y otro del punto 2 a punto 2, entonces la respuesta debería ser punto 3 a punto 3. Pero es punto 3 más un cachito y punto 3 más un cachito. Entonces lo que está pasando no es que Julia no sabe sumar, sino que no podemos representar todos los números reales en la compu. Entonces, eso es un punto que hay que tomar en cuenta. Entonces, hay una forma de tomarlo en cuenta con redondeo. Creo que no quiero enfatizar eso mucho, pero se puede hacer. Bueno, tal vez, al menos lo voy a correr para mostrar que se puede hacer. Básicamente, el punto es que Julia me permite hacer operaciones con un redondeo particular. Redondeo para abajo y redondeo para arriba. Entonces, si hago eso, puedo crear intervalos a partir de una cadena y sabe redondear. Entonces, cuando redondeo para abajo, me da el número de punto flotante justo debajo de este número, y cuando redondeo para arriba, el número justo arriba de este número. Entonces, cuando lo sumo, me da un intervalo que garantizadamente contiene el verdadero número real 0.3 que no puedo representar en la compu. Entonces, eso es parte del punto de los intervalos. Entonces, si yo quiero hacer un cálculo numérico con el valor 3 décimas, una manera de hacerlo es representarlo con ese intervalo pequeño alrededor del verdadero valor de 3 décimas. Y voy a meter eso en mi cálculo y voy a propagar los intervalos a través de todo el cálculo. Y la respuesta va a ser un intervalo que garantizadamente contiene f de 0.3. Vamos. No hace nada. Perdón. No es bueno. Es el problema de hacer cosas en vivo, siempre fracasa. Disculpa. Y ahora ya no aparecen las matemáticas. Ay, ay, ay. Ahí está, ok. Entonces tenemos nuestros intervalos y tenemos las operaciones. Ay, vamos. Una plática de matemáticas con LaTeX no está tan padre, ¿no? Ahí está. Sí, exacto. O sea, yo pues, estoy trabajando en ese Jupyter Notebook y yo puedo poner texto mezclado con ecuaciones, las escribo en LaTeX y las renderiza, o como se diga, en matemáticas, ¿no? Ok. Bien. Ok, entonces, ahora tenemos las operaciones básicas, aritméticas, pero ¿qué tal las funciones? Por ejemplo, exponencial. Pues exponencial es monótona, entonces más o menos debería ser fácil, porque simplemente exponencial de intervalo debería ser exponencial de A hasta exponencial de B, la respuesta, para contener todo el rango de la función. Pero tengo que hacer ese redondeo, y resulta que eso es un problema y está difícil hacerlo. Se puede hacer para ciertas funciones con bibliotecas hechas por expertos. Pero es un tema que hay que lidiar con eso para tener cálculos numéricos garantizados que garantizadamente contiene el rango de todo. Entonces, tenemos un paquete interval arithmetic.jl que implementa todo eso. Entonces, ¿cómo funciona eso?
pues hago using. Primero tengo que instalar el paquete, que se hace con un solo comando, que es package.add_interval_arithmetic, y lo va a jalar de internet. Y bueno, aquí se ve que el 0.1 normal, es el 0.1 en Julia, representa el número, o sea, el número flotante 0.1 representa el número real, este número real. ¿Por qué? Porque este número real es el número flotante más cercano al un verdadero. Entonces, todo un tema ahí que estamos viendo en el curso. Pero entonces, lo que debería hacer es, si yo puedo crear intervalos con el paquete, con distintos sintaxis, pero por ejemplo, este intervalo, si pongo el número flotante punto 1, veo que realmente no contiene el punto 1 real verdadero, porque este 0.1 que está pintando ahí realmente representa este número. En fin, hay todo un tema que... Entonces, tenemos esta otra sintaxis para crear intervalos con punto. Eso crea el intervalo que contiene el verdadero 0.1 y ahí se ve. Etcétera. Entonces, luego tenemos todas las operaciones matemáticas definidas y tenemos esta cosa que se llama un macro, bonito, que toma cualquier expresión, más o menos, con funciones y valores numéricos, y me arroja un intervalo que garantizadamente contiene el valor verdadero, real, de esta expresión. Entonces ahí me arrojó un intervalo que tiene diámetro no cero, entonces es un intervalo ancho, o bueno, delgado, pero o sea, que contiene el valor verdadero de seno de 1/10 más coseno de 2/10 al cuadrado. Y, sí. Ok, entonces, ¿para qué sirve todo eso? Entonces, tenemos ya definidos las operaciones sobre intervalos y lo que vamos a ver es que lo podemos usar para entender funciones, por ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer es, si yo tengo una función complicada y quiero pintarlo correctamente, pues lo que puedo hacer es tomar un intervalo aquí, aplicar mis funciones estos, y sé que van a dar una respuesta que garantizadamente contiene el rango de la función en ese intervalo. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar mi intervalo grande donde quiero evaluar la función y dividirlo partirlo en partes, que se llama mincing, y se hace así. Y luego vamos a calcular las imágenes. Aquí, por ejemplo, hay una función, y si todo funciona bien, pero el interact... ¿En serio? Si el interact no funciona, nada de eso tiene ningún sentido. O sea, puede ser. ¿No? Ok, entonces podemos tomar 3 intervalitos y evaluar la función en cada uno de ellos. Entonces aquí tengo el intervalo donde estoy evaluando la función y aquí el rango que evalué con mi función de intervalos. Entonces estoy aplicando esa función escrito exactamente así, pero estoy metiendo intervalos adentro. Entonces tengo mi función cos que toma un intervalo y evalúa el rango de la función cos sobre ese intervalo. Tengo seno, tengo 2 por algo, etcétera. Todo eso ya hecho en el paquete. Y entonces estoy aplicando todo eso a cada subintervalo. Y puedo ir aumentando el número de subintervalos. Entonces
pues tengo cada vez una mejor aproximación a la función, ¿no? Entonces tengo una unión de intervalos que garantizadamente contiene el grafo de la función, digamos. Y aquí coloreé las cajas según contienen 0 o no. ¿Por qué? Porque entonces, supongamos que una tarea del cómputo científico súper común y muy importante es encontrar raíces de funciones, encontrar dónde las funciones se hacen ser. Aquí lo que estamos viendo es que este pedazo no contiene 0, ¿no? Por eso lo coloreé en rojo. No contiene el 0, entonces no puede haber una raíz ahí de la función, porque sé que el rango de la función sobre ese intervalo, que veo que realmente es más o menos así, está contenido en la evaluación de la función sobre ese intervalo. Entonces, si estoy buscando raíces, pues puedo eliminar todas estas partes y enfocar mi búsqueda en las regiones donde sí puede haber raíces. Entonces aquí, cuando pues, aumento cada vez más el número de intervalos, tengo cada vez más una mejor aproximación a la función y a los ceros de la función, ¿no? Entonces, eso es la primera aproximación súper importante, la primera aplicación súper importante. O sea, ya puedo aislar dónde están las raíces de una función. Y vamos a regresar a la función que pinté al principio. Era esta con el chipote, ¿no? Y aquí tiene el chipote, y los intervalos sí saben evaluar esta función, y lo que vemos es que me da un rango que va a menos infinito. Y si sigo aumentando el número de intervalos, pues ubica cada vez mejor dónde está esa cosa, ¿no? Entonces, realmente me está pintando la función de una forma garantizada, rigurosa, ¿no? Ok, entonces, bueno, como acabo de decir, para encontrar raíces simplemente vamos a excluir la parte donde no hay, que cuando evalúo mi función sobre un intervalo, el rango excluye el 0. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, la función x cuadrada menos 2, que sabemos que las raíces están en raíz de 2 y menos raíz de 2, pero raíz de 2 no puedo representar en la compu de forma exacta. Entonces voy a empezar con el intervalo 3 a 4, que bueno, es de tipo intervalo que viene de mi paquete. Entonces si elevo eso al cuadrado, Julia sabe qué hacer. O sea, nuestro paquete sabe qué hacer. Pues 3 a 4 al cuadrado es el intervalo de 9 a 16, ¿no? Todo el cuadrado de 3 y hasta el cuadrado de 4. Y luego si resto 2 de eso, pues me da, resta 2 a todos, entonces me da 7 a 14 y eso no contiene 0. Entonces, estos tres cálculos, digamos, demuestra que esta función no tiene un 0 en el intervalo de 3 a 4. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo mismo, pero con un intervalo que va hasta el infinito, que voy a escribir con el símbolo de infinito. Entonces, Julia me permite usar símbolos de Unicode y provee completiones de LaTeX para hacerlo. Entonces, yo tecleo \infinito, infinity, como lo haría en LaTeX, pongo la tecla Tab y lo cambia al signo de infinito. Y luego en mi paquete, nuestro paquete, esa cosa que representa, pues es simplemente otro nombre para inf. ¿Y inf qué es? Es una cosa especial en los números flotantes que representa el infinito, o sea, un número más grande de lo que puedo representar en la compu. Entonces, aun si nos enseñaron que no podemos hacer cálculos con infinito, de alguna forma sí podemos, porque cuando pongo este intervalo en mi paquete, que me arroja el intervalo de 7 al infinito, que es el rango de mi función sobre ese intervalo infinito, semi-infinito, y que veo que no contiene el 0. Entonces, he excluido de mi búsqueda de ceros toda esa región semi-infinita de mi cálculo, ¿no? En 3 patadas. Entonces, es bastante potente, bastante impresionante esta cosa, ¿no? O sea, realmente puedo hacer
cosas que parecen no verdaderas, pero son verdaderas. Okay. Entonces, sí, como digo, eso que acabo de hacer, si crees que el paquete está bien escrito, pues no lo tienen que creer, lo pueden ir a ver, ¿no? El código está disponible libremente. Es una demostración con cálculos de punto flotante en la compu. Es una demostración que esta función no tiene raíz en ese intervalo semi-infinito, ¿no? Demostración rigurosa. Okay, entonces, eso me muestra donde no hay ceros. Ahora, si quiero encontrar los ceros, resulta que hay un método de Newton para hacerlo. Un método de Newton que usa intervalos. Entonces, creo en ver si podemos ver eso súper rápidamente. Pues les recuerdo cómo es el método estándar de Newton primero. Espero que es recordatorio, algo que se ve en un curso de métodos numéricos, pero sé que por alguna razón los matemáticos no tienen eso en su carrera, lo cual me parece una aberración. A ver, Julia tiene la desventaja ahorita de que la primera vez que corres un paquete se tarda porque está compilando todo. Entonces, la razón por la cual puede ser tan rápido Julia es que compila todo sin que tú te des cuenta. Okay, entonces, aquí está el método normal de Newton. Empiezo en algún lado y quiero encontrar la raíz donde cruza el cero mi función, ¿no? Lo que voy a hacer es tomar... ahora sí está funcionando el interact. ¿Quién entiende? Voy a tomar f de este valor. Entonces cae sobre el grafo. Voy a tomar la recta tangente, que espero que se ve aquí. Voy a ver dónde corta el eje X. Y eso va a ser una nueva adivinanza de la raíz. Voy a seguir ese proceso iterativamente. Y me da... ahí está el segundo, ahí está el tercero. Y se ve que se están acercando cada vez más a la raíz. Entonces, de hecho, converge súper rápido a la raíz. Y ahí se queda. Y es la manera por excelencia de buscar raíces numéricamente. Pero resulta que puede que no funcione bien. Puede no converger, puede oscilar. En particular en el plano complejo probablemente saben que genera fractales muy bonitos porque tiene cuencas de atracción de sus distintas raíces muy entremezcladas, etc. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer un método de Newton con intervalos. Entonces, aquí está mi misma función x cuadrada menos 2. Entonces, eso está pintado en azul. Vemos que cruza el eje X más o menos en 1.4, como tiene que ser la raíz de 2. Y vamos a buscar esa raíz con el método de Newton intervalar. Entonces, ¿cómo es eso? Entonces, aquí es mi punto inicial. Lo puedo mover. Voy a mover el punto inicial para que se vea mejor. Entonces, ahí está mi punto inicial, muy lejos de la raíz. Hago exactamente lo mismo, tomo f de ese punto, estoy sobre el grafo, la gráfica o como se diga. Pero ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer algo diferente, que está mostrado aquí. Voy a tomar no solo la recta tangente, sino un mundo de rectas con distintas pendientes. Esas pendientes van a ser las pendientes posibles de la función en ese intervalo. Entonces, yo de antemano estoy diciendo, yo quiero buscar la raíz que esté en el intervalo 0 a 4. Entonces, ahora lo que voy a hacer es evaluar la derivada de mi función sobre todo ese intervalo. Evaluar la derivada es como evaluar una función. Entonces, con los métodos de intervalos me puede dar un conjunto que garantizadamente contiene el rango de la derivada sobre ese intervalo. Y de hecho eso lo puedo calcular automáticamente con una técnica que se llama diferenciación automática, que no tengo tiempo de discutir. Muy poderoso. Entonces yo tengo el conjunto de derivadas. Entonces estoy tomando en ese punto rectas con ese conjunto de derivadas. Entonces es como un conjunto de pendientes. Y cada uno de ellos los voy a intersectar con el eje X.
Entonces ahí está la intersección de mi cono con el eje X en rojo. Y ahora, ¿qué sé? Por el teorema del valor medio, por fin hay una aplicación, o por fin lo puedo hacer numéricamente, ¿no? Y eso se puede enseñar en el primer semestre y entiendes perfectamente por qué te importa el teorema, porque me dice que hay una recta que pasa exactamente por la raíz, ¿no? O sea, bueno, lo deberíamos escribir y todo, pero eso es lo que dice, ¿no? Solo que no sé cuál es, porque hay una f de xi para algún xi en mi intervalo. Pues ahora el punto es que en lugar de tomar algún xi en mi intervalo, voy a tomar todas las xi en mi intervalo. Suena ridículo tomar todas, pero el punto es que entonces alguno tiene que estar. Entonces sé que ese conjunto entonces garantizadamente contiene la raíz. Perfecto. Ahora, ¿qué puedo hacer? Voy a ahora hacer lo mismo, pero ahora tengo un nuevo conjunto de donde partir. Entonces, en el siguiente paso, el siguiente paso es aquí. Ahí está mi conjunto original. Bueno, azul claro que no se ve. Y voy a hacer lo mismo. Voy a tomar mi punto en esa fracción del intervalo. Voy a tomar su f, voy a tomar sus derivadas. Y ahí me va a dar un conjunto menor, de menor tamaño. De hecho, se puede mostrar, aunque no se ve bien, que tener al máximo la mitad del tamaño que la vez anterior. Pues no sé por qué no se ve. Hay que pensar en eso. En fin. Y así sigo. Pues ahí está, otra vez. Y ahora cuando hago esa intersección hay un conjunto súper chiquito ahí. Y pues sigo y muy rápidamente converge con ese proceso a un intervalo súper chiquito que contiene la raíz, garantizadamente. Y usando todas estas técnicas que aprendemos en cálculo 1 y que no entendemos, pues aquí lo entendemos porque lo vemos, ¿no? Ok, entonces, luego ¿qué pasa si hay más de una raíz? Entonces ahí tengo que hacer algo más complicado porque mi método de Newton, bueno, ¿cómo es mi método de Newton? Es básicamente el operador de Newton actuando sobre un intervalo es como el punto medio del intervalo menos f del punto medio entre f' del intervalo completo, ¿no? Entonces, eso hay que compararlo con el método de Newton normal, xn menos f de xn entre f' en xn. Aquí en el método de Newton normal tengo la derivada en el punto, aquí tengo la derivada evaluado sobre todo el intervalo, y aquí tengo el punto medio, puedo tomar el punto medio generalizado como estoy haciendo con mi alfa, moverlo y funciona perfectamente bien. Y entonces lo que va a pasar, lo que tengo que hacer es, pues resulta que cuando hay un cero en la derivada, estoy dividiendo entre un intervalo que contiene el cero, entonces tengo que hacer algo especial. Básicamente lo que voy a hacer es partir el resultado en dos partes, porque cuando divido entre un intervalo que contiene cero, eso me da dos intervalos básicamente, excluyendo la parte donde estoy dividiendo. En fin. Entonces, eso se puede ver aquí. Entonces se va separando solito en las distintas partes y cada uno de ellos converge a alguna raíz. Entonces, garantizadamente converges a intervalos que contiene cada una de las raíces. Entonces es básicamente el único método que yo sé que puede calcular todas las raíces de tu función en una caja. En este caso en una dimensión, pero también se extiende a varias. Bueno, entonces todo eso es lo que estaba diciendo aquí. Pero pues se puede ver con estas gráficas. Entonces hay unos teoremas detrás que dice que ese operador que pinté ahí de Newton, si el resultado sobre un intervalo x esté contenido en x, entonces existe una raíz de la función en x y es única en x. Y si la intersección es vacía, entonces no hay raíz. Esos son teoremas que puedo evaluar en la computadora. Tiene que ver con teoremas de punto fijo de Banach, o yo que no recuerdo cuál. Ok.
Entonces, bien. Entonces, ¿cuándo acaba el asunto? En 5 minutos. Entonces, bueno, puedo integrar. También, primer semestre. ¿Cómo integras? Pues con integrales de Riemann. ¿Cómo hago una integral de Riemann con intervalos? Con una línea. Bueno, 2 líneas. Primero minceo, o sea, parto mi intervalo en cachitos, n cachitos, y luego para cada cachito, ¿qué hago? Pues evalúo mi función. ¿Y qué me da? Como hemos visto, cuando evalúo mi función en un intervalo, me da un intervalo con cotas inferiores y cotas superiores de la función en ese intervalo. Entonces, eso es justo lo que necesito en una integral de Riemann. Entonces, Julia lo puedo escribir en una línea. Tomo mi conjunto de intervalitos, que llamé intervalos, que es un vector, una lista de intervalos. Ese punto en Julia es para evaluar elemento por elemento sobre un arreglo. Entonces, tomo el diámetro de cada uno de ellos. Eso me da otro vector. Ahora tomo cada intervalo y aplico función elemento por elemento y luego multiplico el diámetro de cada uno por el f de cada uno que me da un intervalo con cotas y sumo todo. Y eso me da la integral de Riemann. Al menos si el intervalo está acotado. Si no está acotado, también se pueden hacer cosas, pero es más complicado. Y no lo hemos hecho. Pero que se puede hacer, se puede hacer. Lo que haces es mapeas el intervalo infinito, haces un cambio de variables para que lo lleves a un intervalo finito, pero el problema es que el cambio de variables introduce una singularidad en tu función, entonces tienes que lidiar con eso. ¿Qué se puede hacer? De hecho, con métodos de Taylor se puede hacer. Entonces, ahora puedes hacer tu integral de Riemann numéricamente en primer semestre con la función x cuadrada de 0 a 1, que debería dar 1/3, y ahí me da un intervalo que contiene 1/3, ¿no? Perfecto. Garantizada, porque está garantizado, todo tiene que funcionar, me tiene que dar una respuesta que contiene el valor verdadero. Puedo investigar qué tan grande es el intervalo cuando voy cambiando el número de particiones de mi intervalo, o puedo hacer algo adaptativo donde intenta encontrar la región donde tiene que usar más cajas, etc. Entonces vamos a intentar hacer esta integral fea. Entonces con 100.000 cajas, pues me da un intervalo que garantizadamente contiene la respuesta, pero pues está enorme el intervalo. Entonces pues voy a 1.000.000 de cajitas, se tarda más, pero pues, me da una mejor respuesta. Y así. Es la versión más sencilla, por supuesto se puede hacer cosas mucho mejor, pero hay unas cotas garantizadas calculadas numéricamente de un objeto matemático. Ok, bien. Entonces, rápidamente, en dimensión superior lo que hago es un conjunto arbitrario, lo voy a aproximar con un conjunto de cajas, y una caja es un producto cartesiano de intervalos que puedo escribir en Julia usando LaTeX otra vez, ¿no? Y entonces eso es la caja en 2 dimensiones. Y todo lo puedo hacer con cajas ahora. Por ejemplo, vamos a resolver ecuaciones no lineales como la que puse, ¿no? Entonces aquí vamos a definir nuestras funciones. Esperamos que funcione. Aquí está la función que quiero encontrar sus raíces. Y voy a usar un paquete que acabamos de republicar, que se llama Interval Root Finding, que encuentra las raíces. Entonces lo que hace es un método que se llama Branch and Prune. Entonces básicamente toma todo mi intervalo inicial, que estoy tomando de 1 por 10 a la 16, menos 1 por 10 a la 16 a 10 a la 16. Debería poder tomar infinito, pero ahorita no está funcionando. Por lo mismo en la otra dirección, y voy a buscar todas las raíces ahí adentro. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a tomar esa cosa y evaluar la función y ver si tiene 0. Si no tiene, lo tiro a la basura, y si sí tiene, lo tengo que ir partiendo. Lo bisecto en alguna dirección, y entonces ahora tengo 2 cajas y evalúo la función sobre cada una de ellas. Y así voy sucesivamente. Entonces, ahí está la función, eso es lo que hace. Y ahora esperamos.
Entonces, está haciendo esas bisecciones desde una cosa que empieza de tamaño 10 a la 16 y lo que me da es esto, que está contenido entre -2 y 2. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ha logrado tirar a la basura garantizadamente todo lo que está fuera de esta caja de -2 a 2. No hay raíces de esta función en toda esta región. Y lo que me está diciendo es que aquí adentro podría haber raíces. Eso es lo único que dice hasta ahora. Y ahora lo que vamos a hacer es ir bisectando más. No lo vamos a hacer. Ay. Entonces, ahí está la segunda. Entonces ya logró mostrar que esta caja, por ejemplo, evaluó la función sobre esa caja y encontró que la imagen, que es una caja en 2D, no contiene el vector 0. Entonces lo tira a la basura. Y así sucesivamente. Entonces, 3. Entonces cada vez va refinando cada vez más el asunto. Y entonces está buscando las raíces ahora en 2 dimensiones. Lo podemos hacer en principio, al menos en n dimensiones, con el mismo código, porque así de genérico es Julia. Entonces, y luego podemos usar una versión del método de Newton en más dimensiones para realmente garantizar que sí hay raíces ahí. Y para probablemente terminar, siguiendo un poco la misma idea, ¿cómo hago optimización global de una función? Pues si yo tengo esa manera de evaluar el rango de una función sobre un intervalo, si yo tengo mi función así y evalúo mi función sobre ese intervalo, pero aquí ya encontré un valor menor que cualquier valor que aparece en este intervalo, pues ese intervalo no puede contener el mínimo global. O sea, realmente los conceptos son fáciles. Una vez que entiendes que es posible calcular realmente con conjuntos, ¿no? Y que calcular con conjuntos quiere decir acotar el rango de tu función, garantizadamente. Entonces, eso se puede hacer y implementamos una versión bastante elemental que data, o sea, estos algoritmos, no lo dije, data de los 60s y 70s. Ese de optimización global es de los 70s. Pero la gente no sabe que existe, ¿no? Entonces es un poco triste. Porque realmente son súper poderosos. Entonces, pues hay otro paquete que hace eso, que es Interval Optimization, que también desarrollamos. Entonces simplemente pones minimize, le das de comer tu función, le das de comer la región en el plano, en este caso, y te arroja una cota rigurosa del mínimo global, del valor del mínimo, y una colección de cajas que contiene garantizadamente todos los lugares donde alcanza ese valor. Entonces, en este caso, me da un montón de cajas, todos se ven más o menos iguales. Eso es un problema del método, que se llama el cluster effect, y se puede, hay soluciones y no sé qué. Y bueno, entonces lo que hice fue, básicamente lo que te da es un montón de cajitas alrededor de un mínimo, que no puede garantizar si sí hay o no está el mínimo ahí. Entonces, bueno, lo que hice fue hay una biblioteca de graphs, ¿no? De redes, lo que sea, en Julia que se llama Light Graphs, que hace todos tus cálculos de teoría de gráficas, bueno, no todos, supongo, pero muchos. Por ejemplo, lo que estoy haciendo es hacer el grafo de estos intervalitos, cajas alrededor del mínimo, para ver si se intersectan o no, o sea, si están en contacto o no. Si están en contacto, los voy a unir. Lo voy a hacer construyendo la gráfica de intersecciones, o sea, haciendo una gráfica. Hay 8000 de estas cajas, acabo de crear el grafo de todos ellos, y ahora voy a usar la función Connected Components del paquete, y me dice que hay 4 componentes conexas de ese grafo, o sea, 4 intervalos ahí. Entonces los voy a unir y los voy a graficar sobre un dibujo de contornos de mi función. Y ahí se ve los contornos de la función, y aquí no se ve, pero hay 4 cajas minúsculas exactamente sobre los
valores óptimos globales de esta función en esa caja, ¿no? Entonces así funciona el método. Ok, y para terminar, ahora sí, puedo encontrar todos los puntos estacionarios de una función. Por ejemplo, en los códigos de optimización hay un montón de funciones raras que han inventado que son difíciles de optimizar, ¿no? Por ejemplo, esta que se llama la función de rasterigging. Entonces, en el paquete tenemos el operador nabla que toma la gradiente de la función usando esta técnica de diferenciación automática. Entonces, ahí en Julia, en código normal de Julia, especifico mi función, especifico que quiero tomar su gradiente para encontrar, y ahora voy a encontrar raíces. Voy a usar ese paquete de buscar raíces. Simplemente voy a buscar las raíces de la gradiente de la función. Con ese paquete, con ese método que he estado comentando. Y luego vamos a pintar estas, pintar dos. Ay, no funcionó. Como digo, eso es el problema de hacer todo en vivo, que funciona en tu casa y llegas a la práctica y no funciona, ¿no? Ese es el problema de las computadoras, porque las matemáticas no son así. No sé qué estés haciendo, es raro. Eso no es correcto. Debería dibujar únicamente los... Sí, no. Únicamente los máximos y mínimos. No, tal vez sí sea correcto. Entonces ahora los vamos a clasificar. ¿Cómo los clasificamos? Tenemos que calcular el hessiano y sus eigenvalores a través de la traza y la determinante como se aprende en álgebra lineal, porque estamos en 2 dimensiones. En más dimensiones es más complicado. Entonces los voy a clasificar con ese método de forma garantizada, porque todos los cálculos son con intervalos. Y no. Ay. Qué lástima. No sé, yo creo que no está correcto, pero bueno. Puede ser, ok. Bueno, y para ahora sí terminar, lo que hemos estado haciendo recientemente es cómo puedo aproximar mejor una función en lugar de simplemente así burdamente calcular la imagen bajo una función aplicándolo a intervalos. Pues lo que vamos a hacer es aproximar una función suave con una serie de Taylor, truncada. Un polinomio de Taylor a orden n. Y luego pues tenemos todo el resto de la serie de Taylor, que podemos aglobar en el término de remanente de Lagrange, que tiene otra vez esta xi. Entonces, ¿qué vamos a hacer con xi? Pues vamos a acotarlo. O sea, vamos a poner en todos lados el intervalo completo donde hay cosas que no puedo calcular, ¿no? Entonces vamos a representar la función con una suma de un polinomio de Taylor más un intervalo. Ese intervalo se calcula así, que me da una cota de toda la cola de la serie de Taylor. Entonces tenemos un paquete que hace, o sea, por ejemplo, puedo hacerlo a mano con seno. ¿Cómo puedo calcular seno de un intervalo? Pues una manera sería hacer la serie de Taylor de seno y luego término para acotar al final. Entonces, por ejemplo, lo puedo aplicar a ese intervalo y me da una cota garantizada para el seno aplicado sobre todo ese intervalo. Esa es la fuerza de contar con herramientas numéricas que trabajen con intervalos. Pues puedo hacer este tipo de cálculos. Y ahora sí uso el paquete. ¿Qué hace? Pues empiezas con simplemente, digamos, t, o sea, una serie de Taylor que simplemente es t con coeficiente 1, o el intervalo 1 en este caso, y luego voy a calcular seno de este bicho. Entonces, pues hace el desarrollo en series de Taylor de seno, y luego calcula automáticamente la cota
de la cola que he olvidado en mi polinomio. Y pues vemos que en este caso la cota está mejor porque está usando técnicas un poco más sofisticadas para acotar. Y entonces, ahora sí, otra vez un interact, entonces, otra vez no va a funcionar. Pero ahora puedo dibujar eso, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo está el exponencial. Entonces, ahí está el exponencial aproximado con una serie de Taylor de primer orden. Y con una cota que, ¿no? Una cota que es un intervalo que, para que garantizadamente contenga yo el rango completo de la función en ese intervalo. Y conforme, no va a hacer nada, ¿verdad? Conforme voy cambiando la n, el orden del polinomio va a ir mejorando. Debería ir mejorando el asunto. Bueno, entonces para terminar, puede ser. Pues quise poner una cita de Arthur C. Clarke que dijo que, un escritor de ciencia ficción inglés, que dijo que, a ver cómo es, la tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Entonces eso se me hace que cabe exactamente ahí adentro. Es tecnología suficientemente avanzada que parece magia que podamos encontrar, si funciona bien el paquete, todos los puntos fijos, todos los puntos estacionarios de una función. O, por ejemplo, todos los puntos fijos de un sistema dinámico, porque simplemente le doy de comer las ecuaciones de movimiento, pongo igual a 0 y resuelvo con estas técnicas y encuentro todas los puntos fijos. ¿Sale? Entonces, bueno, para resumir, los intervalos me permiten acotar rigurosamente en la compu numéricamente y eso nos lleva a un montón de aplicaciones, ¿no? Claro que no estoy diciendo que estos métodos reemplazan todos los métodos numéricos de todos lados, sino que proveen unas cuantas herramientas súper precisas, garantizadas para tareas muy importantes en el, digamos, cómputo científico en general. Sale, muchas gracias por su atención.